¿Qué tal, chamacos? Vamos a revisar cómo se resolvían los ejercicios que se les quedaron de tarea. La primera tanda estaba muy organizadita, muy similar, de manera que se podían repasar mucho los mismos procedimientos. Vamos a revisar cuáles eran estos procedimientos. Lo primero es tener muy claro cuáles son las funciones trigonométricas que podemos utilizar. Recordemos rápidamente que el seno de un ángulo está dado como el cateto opuesto partido entre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Ok. Con esto en mente vamos a revisar qué información tienen nuestros triángulos. En este caso los tres están construidos de manera muy similar, aunque con medidas diferentes. Tenemos un ángulo y el cateto que le queda del lado contrario, que es el cateto opuesto. Entonces, tenemos ángulo y tenemos cateto opuesto. Tenemos ángulo, pero no tenemos cateto opuesto. Esta no la podemos usar. Tenemos ángulo, tenemos cateto opuesto. Vamos a estar trabajando entonces con seno y con tangente. Seno lo podremos usar para determinar la hipotenusa y tangente para determinar el cateto adyacente. En nuestro caso, el despeje será así. Para dejar solita la hipotenusa allá abajo en el denominador no nos funciona muy bien, entonces multiplicamos por hipotenusa por el seno del ángulo será el cateto opuesto. Recordamos, estos dos son nuestros datos. Esta es la que queremos dejar solita. Y entonces tenemos que deshacer esta multiplicación. Lo que hacemos es dividir. Hipotenusa será cateto opuesto dividido entre seno del ángulo. Para obtener el cateto adyacente, el despeje será similar. Aquí en el denominador no nos funciona mucho, entonces multiplicamos cateto adyacente por tangente del ángulo, será cateto opuesto. Este es dato, este es dato, este es el que queremos dejar solito y entonces dividimos la tangente. Cateto adyacente será cateto opuesto dividido entre tangente. Estos dos son los despejes que teníamos que hacer para los tres primeros problemas. Exactamente el mismo despeje en cada uno. Para nuestro primer triángulo, nuestros datos son hipotenusa es cateto opuesto que mide 15 entre seno del ángulo que son 25 grados. Eso lo hacemos con nuestra calculadora. Tendríamos 15 sobre seno de 25 igual y tenemos 35.493. El 3 no sube en el redondeo y entonces lo vamos a dejar como 35.49. Para calcular el cateto adyacente tenemos que dividir el cateto opuesto, que vale 15, entre la tangente del ángulo, es decir, la tangente de 25 grados, 15 sobre la tangente de 25 grados y tenemos 32.167.
el 7 si sube, y entonces la dejaríamos como 30 y... Madre de Dios, qué fue el número. 32.17 unidades. Esta sería la solución para nuestro primer triángulo. Para el segundo, el procedimiento es en esencia la misma idea. Vamos a usar la misma fórmula. La hipotenusa va a ser cateto opuesto sobre el seno, pero el cateto opuesto ahora vale 50 y es el seno de 15 grados. Podemos hacerlo así: 50 entre seno de 15 grados. Obtenemos una expresión exacta, pero para efectos de esta tarea la voy a dejar con decimales. 193.185, 5 sube, y entonces lo voy a dejar como 193.19. Ahora vamos a calcular el cateto adyacente. Cateto adyacente será cateto opuesto, que mide 50, dividido entre la tangente del ángulo, que son 15 grados, entre la tangente de 15 grados, y tengo 186.60. Y tenemos resuelto nuestro segundo triángulo. El tercer triángulo, como son los mismos datos,